Hola y bienvenidos a este nuevo curso tutorial en el que vamos a aprender cómo funciona la energía nuclear y las centrales nucleares. Lo primero de todo, debemos conocer que la única diferencia entre una central convencional y una central nuclear es la manera en la que generan el vapor para activar las turbinas con el objeto de producir electricidad. Las centrales nucleares producen electricidad aprovechando la energía que desprenden los átomos de uranio cuando se provoca una fisión al ser bombardeados por neutrones. Este es el uranio. Se encuentra de forma natural en la naturaleza en forma de mineral. Una pequeña parte de este uranio sería el isótopo U-235, que es un 0,71%. Este posee un átomo inestable, por lo que es utilizado para obtener energía mediante la fisión nuclear. Como la proporción de uranio 235 necesaria para generar la energía mediante fisión es muy pequeña, se somete al uranio a un proceso complicado y sumamente costoso llamado enriquecimiento del uranio. ¿Y en qué consiste la fisión nuclear? Bueno, este es el núcleo del átomo del uranio 235. La fisión es la reacción en la cual el núcleo del isótopo U-235, al ser bombardeado por neutrones, se descompone en dos núcleos, produciendo un gran desprendimiento de energía y la emisión de 2 o 3 neutrones que a su vez pueden ocasionar más fisiones. ¿Cómo funciona la central nuclear entonces? Bueno, pues aquí tenemos una central nuclear. Este sería un reactor. Hay distintos tipos de centrales nucleares. En este caso la fisión se lleva a cabo dentro del reactor nuclear, que es un recipiente cerrado y aislado por gruesas paredes de hormigón. Dentro tenemos el reactor, que está contenido por una vasija que normalmente es de acero. En su interior tiene lugar la fisión. ¿Cómo consiste? Bueno, tenemos un depósito cerrado de agua. Eso de que vemos de color azul es agua, ¿de acuerdo? O un refrigerante. Se aumenta mucho la presión hasta las 150 atmósferas y se produce dentro del reactor la fisión nuclear, que lo que hace es que se rompen esos átomos de uranio y al descomponerse generan mucho calor. Se tiene que controlar la reacción mediante barras de carbono para que no se calienten en exceso y no pueda producir que el núcleo de la central nuclear se eleve demasiado la temperatura. La fisión que produce el calor se eleva a una temperatura de 325 grados hasta convertirse en vapor. Como sabemos, el vapor lo que hace es que el vapor ocupa mucho más volumen que el agua. Entonces va a producir, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser calentar otro circuito cerrado de agua en el cual, al evaporarse y ocupar mayor volumen, va a poder mover una turbina. En este caso, ese agua que vemos de color rojo ha sido calentada debido a el calor de las barras. Aquí teníamos las barras de uranio que eran controladas para que no se elevara demasiado la temperatura con barras de carbono, y aquí se estaba produciendo la fisión. Este agua fría se ha calentado muchísimo. Aquí podemos tener un recipiente de expansión para evitar que pueda explotar por una alta presión. Esta zona roja de calor lo que va a hacer es que calienta otro circuito de agua que normalmente proviene de un río próximo. El agua que tenemos dentro del circuito que está en contacto con el uranio nunca sale al exterior, siempre está en un circuito cerrado y calienta otro recipiente que contiene agua que normalmente proviene de un río cercano. Este agua se calienta y al evaporarse aumenta mucho su volumen y mueve esta turbina. Al mover esta turbina está conectada a un alternador, que es un elemento que al girar convierte el movimiento en energía eléctrica. Este alternador lo que va a provocar es que va a generar una corriente de 25.000 voltios que se va a poder transmitir a la red eléctrica. ¿Qué elementos tenemos de seguridad en una central nuclear?
Bueno, pues lo primero es decir que una central nuclear presenta un factor de riesgo importante. Hay una serie de dispositivos que van a servir como barrera de contención, que son los utilizados para prevenir los desastres que ocasionarían posibles fugas. Un reactor nuclear se encuentra aislado dentro de un edificio de hormigón, normalmente de una altura de 55 metros. Y dentro lo que tenemos es una pared de hormigón de 1 metro y el núcleo del reactor se encuentra en una vasija de acero recubierto posteriormente de acero inoxidable de 12,5 centímetros de espesor. Estas son las barras donde se coloca el combustible, las pastillas de uranio. Estas pastillas se introducen en unas barras de circonio y ese es el material que se utiliza para generar calor para producir la energía eléctrica. La producción de la energía eléctrica mediante la reacción nuclear está muy cuestionada debido a los residuos altamente radioactivos que genera. Sin embargo, una fuga o una explosión como la que ocurrió en Chernóbil es poco probable en las centrales nucleares modernas, aunque es posible. De hecho, hace no muchos años, un tsunami en una central nuclear japonesa llamada Fukushima provocó que se paralizaron las bombas de refrigeración y por lo tanto se produjo un exceso de calor que derritió el núcleo del reactor y produjo un escape de radioactividad. La radioactividad es dañina para los animales, para los seres humanos y para las plantas. Las centrales nucleares emiten una mínima cantidad de contaminantes al aire y producen un volumen mucho mayor de residuos que las centrales de energía alimentadas por combustibles fósiles, aunque también tiene el peligro de los escapes radioactivos y también de los residuos radioactivos. Todos los elementos que han estado en contacto con la radioactividad tienen que ser enterrados durante años para evitar daños a la población. El uso, sin embargo, de las centrales nucleares reduce que utilicemos centrales de combustibles fósiles, aunque sabemos hoy en día que se puede generar energía eléctrica gracias a centrales de energía renovable, como las eólicas, las solares, la geotérmica, etc., la hidráulica. Los residuos que generan las centrales nucleares son altamente radioactivos y habrá que esperar miles de años para que pierdan su radioactividad y deben ser albergados en depósitos aislados y minuciosamente controlados. También existe el problema de que algunos países utilizan las centrales nucleares para proveerse de materiales con el fin de crear armas nucleares. Cuando la radiación sobrepasa los niveles normales puede ocasionar en los seres vivos mutaciones en sucesivas generaciones o daños tales como la muerte. Bueno, espero que os haya servido este curso tutorial para aprender cómo funciona la energía nuclear y las centrales nucleares. Si es así, agradecería mucho vuestro like y que me siguierais en las redes sociales y nos vemos pronto en el próximo curso tutorial. Un saludo y hasta la próxima.